Sí, hola. Buenos días a todos. Vamos a celebrar sesión pública extraordinaria solemne de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, AACI. Miembros de la Academia, miembros de otras academias, patrocinadores, vicerrectora de investigación de la Universidad de Oviedo, Lourdes Armesto, delegada del CSIC, autoridades, amigos y, en particular, premiados de esta convocatoria de investigadores. Estamos celebrando por tercer año el Día de la Ciencia y la Ingeniería en Asturias, que hemos introducido como herramienta para su promoción en la sociedad. Cuando empezamos a preparar este día, se planteó también la valoración de nuestro premio Nobel, el segundo de la ciencia española, en general de la ciencia y medicina, concedido en 1959 al luarqués Severo Ochoa, que nació el 24 de septiembre de 1905. Celebramos hoy exactamente los 120 años. Por ello hemos decidido elegir para su celebración una fecha relacionada con su fecha de nacimiento. Asturias, los asturianos, tenemos una tradición científica e ingenieril muy interesante, con actividad realizada tanto en Asturias como en otros lugares de España o del extranjero. Podemos partir del siglo XVIII y el desarrollo tecnológico del XIX, que nosotros queremos también contribuir a sacarlo un poco más a la luz. Con el Premio de Investigadores Distinguidos pretendemos promover las carreras científicas y sus valores, dirigido a investigadores en activo en Asturias que hayan tenido una actividad muy relevante con contribuciones personales sustanciales. La Universidad de Oviedo, nuestra universidad, con más de 400 años de historia, ha tenido un desarrollo científico rápido en el último siglo y ha aportado personas y trabajos de interés a la ciencia e ingeniería españoles. Qué mejor por ello en este día que dar la palabra a nuestra vicerrectora de investigación, la profesora Irene Díaz. Irene, es un placer darte la palabra. Muchísimas gracias. Queridas y queridos colegas, autoridades académicas y científicas, miembros de la Academia Asturiana de la Ciencia y de la Ingeniería, premiados, Lourdes. Para mí es un verdadero honor dirigirme a todos vosotros como vicerrectora de investigación de la Universidad de Oviedo en esta tercera edición del Día de la Ciencia y la Ingeniería en Asturias. Como ha mencionado Mario, el Paraninfo donde hoy nos encontramos no es solo un espacio simbólico de nuestra universidad, es un recordatorio de la importancia de la tradición universitaria y de la necesidad, sobre todo, de la necesidad de proyectarla hacia el futuro. Aquí se han entregado distinciones que reconocen logros extraordinarios y se han formado también generaciones de estudiantes. Por eso que sea precisamente aquí donde reconozcamos a nuestros investigadores distinguidos, refuerza ese hilo invisible que une el pasado, el presente y sobre todo el futuro. Así que quiero agradecer a la Academia Asturiana de la Ciencia y la Ingeniería la organización de este acto, porque la Academia se ha convertido en un actor imprescindible en la vida científica de nuestra región, no solo como espacio de reflexión y de encuentro, sino como impulsora del diálogo entre disciplinas, generaciones e instituciones. El Día de la Ciencia y la Ingeniería en Asturias es ya una cita ineludible, un día para reconocer el talento, compartir avances y sobre todo inspirar futuro. Hoy vamos a tener el privilegio de escuchar la conferencia de Lourdes Armesto, cuya experiencia en la Agencia Estatal de Investigación aporta una visión de conjunto que es imprescindible para los investigadores y para la política científica española, y sobre todo para los desafíos que nos enfrentamos los investigadores en materia de coordinación, de evaluación y de apoyo a la investigación. Su presencia aquí es también muy importante para el mapa de la ciencia en Asturias. Permitidme detenerme un momento en los dos premiados de esta edición, Ángel Martín Pendás y Salvador Ordóñez García, ambos doctores por la Universidad de Oviedo y miembros de nuestro claustro de profesores de la Universidad de Oviedo. Su reconocimiento no solo honra sus trayectorias personales, brillantes y ejemplares, que a buen seguro describirán a continuación, sino que también pone de manifiesto la centralidad de nuestra institución en el ecosistema científico asturiano.
Vuestras trayectorias nos recuerdan que la ciencia es a la vez pasión por comprender y responsabilidad de transformar. Representáis la doble cara de la investigación, el avance en los fundamentos del saber y su aplicación para el progreso de la sociedad. En nombre de la Universidad de Oviedo y del rector, que hoy no ha podido estar aquí por encontrarse de viaje, mi más sincera enhorabuena. La conmemoración del Día de la Ciencia y la Ingeniería es también una ocasión para reflexionar sobre el papel de la ciencia en nuestra comunidad, porque vivimos tiempos en los que los retos globales como el cambio climático, la transición energética, la digitalización o la sostenibilidad exigen respuestas basadas en el conocimiento. Y esas respuestas representan lo mismo que la ACI, representan colaboración entre disciplinas, entre instituciones y entre generaciones. Debemos mirar hacia adelante y ser conscientes de que el conocimiento no se construye en soledad. La ciencia y la ingeniería requieren ecosistemas colaborativos. Asturias cuenta con un tejido sólido, con centros de referencia y con una universidad comprometida, pero debemos seguir fortaleciendo las sinergias entre lo público y lo privado, entre lo local y lo global, entre la investigación básica y la aplicada, porque este camino es inspiración para las nuevas generaciones, lo cual es fundamental. Los jóvenes y las jóvenes que hoy se forman en nuestras aulas y laboratorios son los científicos y los ingenieros de mañana. A ellos debemos transmitir no solo conocimientos, sino también valores, la curiosidad, la integridad, la responsabilidad y la convicción de que el conocimiento es un bien común, todo lo que encarnan los premiados en el día de hoy. Finalizo como empecé, con un mensaje de gratitud hacia la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería que hace posible este encuentro. Gratitud hacia quienes con su trabajo diario en laboratorios, bibliotecas, aulas y empresas construyen ciencia en Asturias. Gratitud muy especial a nuestros premiados que nos muestran el camino con su ejemplo. Y esperanza en que con la colaboración de todos la ciencia y la ingeniería sigan siendo motores de desarrollo, de innovación y de bienestar en nuestra sociedad. Que este Paraninfo siga acogiendo durante muchos años celebraciones como la de hoy, recordándonos que la mejor manera de honrar nuestra tradición es seguir construyendo nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias Irene, por tus palabras. En estos actos incorporamos siempre una presentación invitada que buscamos trate sobre temas relevantes para nuestros objetivos. En muchas formas, la entidad que ha contribuido más al desarrollo de la investigación en España ha sido antes la antigua Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y desde el año 2017 la AEI, ahora la Agencia Estatal de Investigación, como organismos que han financiado y dirigido la evolución de la ciencia. Es un placer contar con la participación como conferenciante de la persona que representa un máximo nivel técnico en la agencia, Lourdes Armesto. Lourdes es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid del año 1991. Inició su trayectoria laboral en el CIEMAT como científico titular de organismos públicos de investigación. Durante esta etapa ha liderado varios proyectos de investigación nacionales e internacionales, siendo autora de numerosas publicaciones científicas. En el año 2007 se incorporó a la Subdirección General de Proyectos del MICIN como jefa del Departamento de Medio Ambiente, siendo responsable de la gestión de convocatorias de proyectos de I+D+I de las áreas de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el año 2017, con la creación de la Agencia Estatal de Investigación, pasó a ser la jefe adjunta de la Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos de la AEI, siendo responsable del seguimiento científico-técnico, entre otras, de las convocatorias de proyectos de I+D+I y retos colaboración. Desde 2021 es la jefe de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la AEI. En esta última es responsable de la coordinación de la evaluación y seguimiento científico y técnico de todas las ayudas gestionadas por la AEI. Asimismo, define junto al equipo de dirección el contenido, las modalidades y requisitos
de las convocatorias de ayudas correspondientes a los programas de los planes estatales que se atribuyen a la agencia. Es responsable de la coordinación de los colaboradores de la AEI y ejerce funciones del secretariado del Comité Científico y Técnico. Lourdes, estamos encantados con tenerte aquí y tienes la palabra para impartir la charla La Agencia Estatal de Investigación y su impacto en el sistema español de I+D+I. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por tu presentación. Queridas autoridades, queridos investigadores e investigadoras, queridas amigas y amigos de la ciencia, en primer lugar quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la invitación a participar en este acto y especialmente por el honor de ofrecer la conferencia de apertura. Es para mí un privilegio no solo poder compartir reflexiones en el marco del Día de la Ciencia y la Ingeniería en Asturias, sino también contar con la oportunidad de dar a conocer mejor las actividades de la Agencia Estatal de Investigación y destacar la importancia de su papel en el sistema de ciencia, tecnología e innovación español. Sin más, bueno, voy a iniciar la presentación, que está dividida en 4 grandes bloques. Por un lado, en primer lugar, voy a exponer quiénes somos. Probablemente muchos nos conozcan, pero otros no. Una visión general de las ayudas que gestionamos en la agencia, cómo hacemos la evaluación y selección de estas ayudas y, por último, un apartado en el que quiero destacar la importancia de la Agencia Estatal de Investigación en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. ¿Quiénes somos? Bueno, pues somos la principal agencia de financiación de la ciencia en España. Esta agencia aparece ya y se anuncia su creación en la Ley de la Ciencia del 2011, pero realmente se crea mediante un Real Decreto publicado en el 2015 y tiene presupuesto propio, es decir, empieza a andar en 2017. Es una agencia joven, este año celebramos el 10º aniversario de nuestra creación, pero creo que hemos avanzado bastante. Actualmente está adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, siempre es un organismo que ha estado adscrito al Ministerio que tiene encomendadas las funciones de ciencia e innovación. Financia la investigación en todas las áreas de conocimiento, como vamos a ver posteriormente, y es un órgano o un organismo clave en la implementación y ejecución del Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una de nuestras principales funciones. Esta es la estructura de la Agencia Estatal de Investigación. Está presidida por la persona que ostenta el cargo del Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. Tiene un director ejecutivo y 2 grandes divisiones. Una división relacionada más con temas administrativos, que es la División de Programación y Gestión Económica y Administrativa, en la que se gestiona, bueno, pues toda la tramitación de convocatorias, el seguimiento económico, todo el pago de las ayudas y la gestión de ayudas de fondos europeos que tienen cofinanciación algunas de nuestras convocatorias, tanto Fondo Social Europeo como fondos FEDER. Y luego hay otra gran división, que es la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico, que es en la que estoy yo involucrada, que es una división mucho más técnica. En esta división somos responsables de toda la evaluación ex ante y ex post de todas las ayudas que gestiona la Agencia Estatal de Investigación. Y por ello, bueno, pues consta de 3 subdivisiones, una encargada única y exclusivamente de la evaluación ex ante y otras 2 subdivisiones, la de programas temáticos científico-técnicos, responsable del seguimiento científico-técnico de todas las ayudas relacionadas con proyectos, y una de programas científico-técnicos transversales y fortalecimiento institucional, que se encarga del seguimiento científico-técnico de las ayudas correspondientes a recursos humanos para la investigación, fortalecimiento institucional y toda la parte de internacionalización de la agencia. ¿Cuáles son nuestros principios de actuación? Pues en primer lugar, autonomía. Autonomía en cuanto que todas nuestras ayudas tenemos una total autonomía científica. Independencia técnica en cuanto que todas nuestras convocatorias son gestionadas desde un punto de vista científico, de calidad científica, y tenemos una total independencia técnica. Objetividad en la evaluación siguiendo estándares internacionales. Uno de nuestros pilares fundamentales es precisamente los procedimientos de evaluación, en los cuales, como veremos posteriormente, tenemos
hacemos especial hincapié en la transparencia de estos procedimientos y de estos resultados de evaluación. Como consecuencia de esta objetividad y de esta transparencia, uno de nuestros principios de actuación es la eficacia o la eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, puesto que, como también veremos, la mayor parte del presupuesto correspondiente a todas las convocatorias que gestionamos provienen de los presupuestos generales del Estado. Y, por último, todas nuestras actuaciones, y en todas ellas siempre está presente la igualdad de género, tanto en convocatorias como en los procedimientos de evaluación ex ante y ex post, como en cualquiera de las actividades y actuaciones que realiza la agencia. ¿Cuáles son nuestras principales actividades? Bueno, pues como ya he mencionado, aunque ligeramente, son 4 nuestras principales actividades. Por un lado, una financiación competitiva de actividades y programas para estimular la I+D+I en España, la evaluación ex ante de convocatorias competitivas, tanto de proyectos como de contratos para investigadores, investigadoras, como ayudas de fortalecimiento institucional, etcétera. La evaluación ex post de las actividades financiadas, que es una actividad muy importante, porque no solamente es evaluar y financiar las ayudas, sino ver que realmente esas ayudas tienen un impacto en la ciencia y también en la sociedad, y ver cómo se desarrollan cada una de esas ayudas a lo largo de la duración de la misma. Y, por último, la internacionalización de la investigación española mediante acuerdos bilaterales y multilaterales que tenemos con multitud de países, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Desde el punto de vista administrativo, la agencia cuenta con un presupuesto para lo que es la parte administrativa de unos 45 millones, que supone aproximadamente el 4% de los fondos que gestionamos. La persona titular de la dirección es nombrada por el Consejo Rector, que es el órgano de gobierno de la agencia, y se selecciona mediante un proceso abierto. Es una convocatoria abierta para la que y sus características tiene que ser una persona, un investigador o investigadora con un reconocimiento internacional y que a su vez tenga conocimientos de gestión de la ciencia. Es evaluado por el Consejo Científico y Técnico de la agencia, que es quien propone el nombramiento al Consejo Rector. Con esto se indica, es uno de los hitos en los que se muestra la independencia de la dirección de la agencia del ministerio al que pertenezcamos, ¿no? En la agencia trabajamos alrededor de unas 300 personas. Pero además de estas 300 personas que trabajamos a tiempo completo en la agencia, contamos con más de 300 colaboradores externos, que luego voy a comentar más adelante cuál es su labor. Y además contamos con una base de datos de más de 40.000 evaluadores y evaluadoras que nos ayudan en lo que es la evaluación de nuestras propuestas. Este es el presupuesto que ha tenido la agencia desde el 2017 hasta el 2024, presupuestos o disponibilidad presupuestaria para única y exclusivamente convocatorias competitivas. Como podrán ver, desde el año 21, 22 y 23, incluso en el año 24, pues ahí está diferenciado en azul lo que corresponde a presupuestos generales del Estado, en color así un poco más naranja lo que corresponde a recursos que provienen del Plan de Recuperación y Resiliencia, y en gris lo que corresponde a fondos FEDER. Lo que quería resaltar es que en el año 22 y en el año 23, fundamentalmente, pues hemos gestionado un presupuesto ciertamente elevado, más de 1.500 y 1.700 millones respectivamente, de los cuales un porcentaje importante han sido fondos que provenían del Plan de Recuperación y Resiliencia. En concreto, en el 23 gestionamos 736 millones y en el 22 598. En el 24 ya bajó a 222 y en el 25 tenemos ya gestionados todos los fondos que se nos habían asignado a la agencia del Plan de Recuperación. Entonces, en el 25 ya no tenemos este capítulo de presupuestos.
como he comentado anteriormente, una de las principales actividades de la agencia es precisamente la convocatoria o la gestión de ayudas para la ciencia realmente, ¿no? Entonces, todas las ayudas que gestionamos en la agencia se pueden dividir en tres grandes grupos. Por un lado están las ayudas para recursos humanos para la investigación. Por otro lado, un pilar también muy importante son las ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+I, y por otra parte están las ayudas de fortalecimiento institucional. Desde luego podría pasarme mucho tiempo desarrollando cada uno de estos tipos de ayudas porque cada una tiene sus peculiaridades, pero sí que me gustaría hacer una revisión muy rápida de cuáles son estos tipos de ayudas. Entonces, empezando por las ayudas para recursos humanos para la investigación, estas son las convocatorias que tenemos, que como ven, bueno, pues cubren prácticamente toda la carrera investigadora, empezando por la financiación de contratos predoctorales para la realización de tesis de formación de personal predoctoral para la realización de tesis doctoral, continuando con las ayudas Juan de la Cierva, que corresponden a investigadoras e investigadores que acaban de presentar su tesis hasta 2 años desde la fecha de presentación de la misma. Continuando con las ayudas Ramón y Cajal, bien conocidas seguro por todos ustedes, y aprovecho también para indicarles que se cumplen 25 años desde el inicio de este tipo de ayudas. Las ayudas Ramón y Cajal son para investigadoras e investigadores ya un poquito más junior, más senior, de forma que se pueden presentar aquellos que han obtenido la tesis doctoral entre 2 y 10 años. Tanto en las ayudas de Juan de la Cierva, que son de 2 años de duración, como en las ayudas Ramón y Cajal, en ambos casos, la agencia financia la cofinanciación de los contratos del personal investigador y asimismo una pequeña cantidad para el inicio de la investigación o de la línea de investigación que quieran empezar a ejecutar, sobre todo en el caso de Ramón y Cajal. En el caso de Ramón y Cajal, además, en estas 3 últimas convocatorias se divide en 2 fases con distinto salario, y para pasar de una fase a otra pues tienen que cumplir una serie de requisitos. La siguiente convocatoria, o sea, sería como después de un Ramón y Cajal, investigadores un poquito más senior, es la convocatoria de consolidación investigadora. Esta convocatoria son ayudas de 2 años en las que se financia un proyecto de investigación dirigido por un investigador o investigadora, y además se da una incentivación a la entidad beneficiaria porque tiene la obligación de sacar o de publicar en esos 2 años una convocatoria para que este investigador o investigadora pueda consolidar su carrera profesional dentro de esa institución, y tiene que además cubrir esa plaza. Y por último está el programa TRAE, que probablemente hayan oído hablar de él. Es un programa que surgió hace 2 años, este año es la 3ª convocatoria que tenemos, y es un programa para investigadores ya mucho más senior, cuyo objetivo fundamental es la atracción y retención de talento investigador que haya desarrollado su carrera investigadora al menos durante 5 años fuera de España en un centro internacional. Y en este caso se financia tanto el contrato del investigador, son ayudas de 3 o 4 años, y se financia el contrato de investigador que tiene que ser un contrato de investigador distinguido, se financia un proyecto de investigación para esos 3 o 4 años y además una incentivación para la entidad beneficiaria, puesto que tiene también la obligación de consolidar a ese investigador o investigadora dentro del sistema de ciencia español. Además de todo esto, pues tenemos otra convocatoria que, si bien no tiene financiación como tal, sí que la tenemos que evaluar, que es la convocatoria del certificado R3. Esta convocatoria tiene como objetivo pues evaluar la capacidad investigadora de un investigador o investigadora, evaluando su capacidad de liderazgo, su independencia, etcétera.
y puede haber una convocatoria como tal o, por ejemplo, en el caso de Ramón y Cajal, en los propios informes de seguimiento científico-técnicos intermedios se puede obtener ese certificado. Además de esto, que es una visión fundamentalmente relacionada con ayudas para organismos públicos de investigación, tenemos otras dos convocatorias que no figuran en esta transparencia, pero sí que quería mencionarlas, que están más dirigidas al sector industrial. Y en este caso tenemos la convocatoria de doctorados industriales que cofinancia, que el objetivo es cofinanciar el contrato de un investigador e investigadora para que realice su tesis doctoral en el ámbito de un proyecto industrial y dentro de una industria. Y además tenemos la convocatoria de Torres Quevedo, cuyo objetivo es la cofinanciación de los contratos de doctores o doctoras dentro también de una industria. El otro gran grupo que comentaba son las ayudas para proyectos de I+D+I, y aquí, bueno, pues tienen una visión más o menos como sería para los distintos TRLs, ¿no? Desde TRLs muy bajos a TRLs un poquito más altos. Empezamos por la convocatoria de proyectos de generación de conocimiento, que para todos ustedes es conocida porque es la que denominada proyectos de I+D+I, que hay dos modalidades, una más básica, que es la orientada, y otra, la no orientada, perdón, y otra un poquito más dirigida a resolver problemas concretos, que es la orientada. A continuación tendríamos la convocatoria de prueba de concepto, que es una convocatoria de ayudas de 2 años, cuyo objetivo es estudiar la posible transferencia de resultados obtenidos dentro de proyectos de generación de conocimiento y cómo pueden llegar esos resultados a ser transferidos a la industria, a la sociedad, etcétera. Después tenemos otra convocatoria, que es la de líneas estratégicas, que es la única convocatoria de la agencia que tiene unas líneas prioritarias muy definidas y que se definen en cada convocatoria y hacia dónde tienen que ir dirigidos los proyectos. El resto de convocatorias normalmente no tienen ninguna línea prioritaria. Esta convocatoria de líneas estratégicas es como una colaboración público-privada en la que participan consorcios, bien liderados por la industria o bien liderados por organismos públicos de investigación, y se financia un proyecto. Y por último está la convocatoria de colaboración público-privada, que estos sí que son consorcios mucho más altos, que se financian proyectos más cercanos a la industria y que son consorcios, como digo, consorcios grandes, formados por industrias y por organismos públicos de investigación y liderados siempre por una industria. En el otro grupo que les comentaba, que son las ayudas para el fortalecimiento institucional, pues tenemos varias convocatorias, algunas son pequeñitas y probablemente no se conozcan mucho, otras sí que seguro que son conocidas. La primera que tengo es la de centros y unidades de excelencia, que son los centros Severo Ochoa y unidades de excelencia María de Maeztu, que como saben aquí se financian los planes estratégicos de centros y unidades de excelencia en España. Tenemos la de equipamiento, que se financia equipamiento fundamentalmente para los centros de investigación, equipamiento grande. Otra convocatoria de preparación y gestión de proyectos europeos y Europa Excelencia, que las voy a unir porque ambas tienen como objetivo favorecer la participación de investigadores e investigadoras y de grupos de investigación españoles tanto en Horizonte Europa como en las ayudas del European Research Center, que sería el caso de Europa Excelencia. Y luego tenemos otras dos convocatorias que están más relacionadas con redes por un lado, las plataformas tecnológicas en las que participan tanto empresas como organismos públicos de investigación, y redes de investigación que son, bueno, pues agrupaciones de investigadores de investigadores y investigadoras con unos objetivos muy concretos. Estas son convocatorias mucho más pequeñitas que las anteriores.
Pasando al tercer apartado de mi presentación, que está relacionado con la evaluación y selección de ayudas, creo que este es un punto muy importante para la agencia y muy importante también, y creo que para todos ustedes. Y es por ello que quiero resaltar, y como ya he dicho al principio, pues la evaluación y selección de ayudas se caracteriza por una total autonomía científica en la toma de decisiones. Esto quiere decir que las decisiones de aquellas ayudas que se financian o no se financian están basadas única y exclusivamente en méritos científico-técnicos. Tenemos unos procedimientos o unos mecanismos de evaluación por pares sólidos y, desde mi punto de vista, justos. Son independientes y rigurosos, libres de conflictos de interés. Para nosotros el tema de los conflictos de interés es algo muy, muy importante y que bueno, pues cuidamos muchísimo. Están basados en estándares internacionales y también quiero resaltar que ya desde hace tiempo todos los procedimientos de evaluación de la agencia están basados en los principios de DORA. También creo que son procedimientos transparentes, en cuanto que todos los criterios de evaluación para cualquiera de nuestras ayudas son públicos, siempre figuran en las convocatorias y en nuestras órdenes de bases. El procedimiento de selección de los colaboradores de la agencia, que como veremos posteriormente tienen un papel importante, es algo público, que está publicado en nuestra página web y que todos ustedes y que cualquiera puede entrar y consultar. Los colaboradores de la agencia también son públicos, todos ellos están publicada su información, una pequeña reseña de su currículum en nuestra página web, y también todos los expertos que participan en las comisiones técnicas son publicados los listados de estos expertos en la página web de la agencia para todas las convocatorias una vez que termina la tramitación de la misma, con lo cual pues los investigadores e investigadoras pueden saber perfectamente quiénes han participado en las valoraciones de las distintas propuestas. Como decía, la agencia, el procedimiento de evaluación de la agencia tiene en cuenta los principios de DORA que firmamos el 20 de abril del 21, que bueno, que seguro que todos ustedes conocen, y que para el caso de las agencias de financiación pues tiene dos recomendaciones específicas, como son estas dos que figuran en esta diapositiva, que es ser explícito sobre los criterios usados en la productividad científica, destacar claramente el contenido científico de un artículo, que es mucho más importante que utilizar las métricas de publicaciones, que en la agencia no usamos. Para la evaluación de la investigación es importante, y para nosotros cada vez tiene mayor valor el impacto que tiene toda la producción científica, y no solo el impacto en la ciencia, sino también el impacto en la sociedad y en la economía de los resultados o de cada uno de las ayudas que nosotros gestionamos. Y bueno, y como indica el propio documento de DORA, pues intentar utilizar indicadores cualitativos y no cuantitativos como se utilizaba anteriormente. Quiero resaltar que en la evaluación científico-técnica de las ayudas de la agencia, la comunidad científica tiene un papel fundamental. De hecho, es la propia comunidad científica quien valora a la propia comunidad científica, por así decirlo. Y en este sentido quiero resaltar tres grandes bloques que, como verán, son científicos todos, que participan de una manera o de otra en este procedimiento de evaluación. Y empezaré por el Comité Científico-Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. Este comité es un órgano consultivo de la agencia que está formado por 12 expertos de reconocido prestigio internacional. Bueno, por supuesto, en la selección se tiene en cuenta pues, la distribución de las grandes áreas de conocimiento, distribución geográfica, distribución de género, etcétera. Los miembros del Consejo Rector están nombrados por el Consejo Rector, que es el órgano de gobierno de la agencia, como he comentado antes. Y este comité científico tiene cuatro funciones, yo creo que muy importantes. La primera es quien realiza recomendaciones sobre los principios, metodologías y prácticas de evaluación científico y técnica por los que se rige la agencia. Nos asesora en el seguimiento, en los resultados e impacto de las actuaciones. Nos asesora en la definición de los criterios de selección de los colaboradores y expertos de la agencia, y además no solamente nos asesora, sino que en este caso concreto
es el Comité Científico-Técnico quien valora y quien propone a los colaboradores de las áreas temáticas de la Agencia Estatal de Investigación. Por lo cual, su papel, como ven, es muy importante en cuanto que figura tanto para los principios y metodologías de evaluación, como para los criterios de evaluación, como en la propia selección de los colaboradores de las áreas temáticas. Hablando de los colaboradores de las áreas temáticas, que les llamamos colaboradores de la agencia, son paneles científico-técnicos, uno por cada una de las 19 áreas de la agencia, y su función fundamental es gestionar la evaluación científico-técnica. Los paneles o los colaboradores de la agencia no evalúan, no hacen la evaluación ex ante de las ayudas, sino que gestionan la evaluación. Sí que realizan el seguimiento científico-técnico, esta valoración sí que la hacen ellos, pero además elaboran análisis de áreas científicas, identifican tendencias, analizan resultados y elaboran recomendaciones sobre los procesos de la agencia y sobre las propias convocatorias. Y en este momento tenemos del orden, bueno, aquí pone más de 250 colaboradores, realmente somos 272 colaboradores de las áreas temáticas. Cada uno de estos paneles tiene una estructura que es más o menos la que figura en este esquema. Cada una de las áreas temáticas tiene un presidente, cuya función es un poco coordinar y hacer esta elaboración de análisis del área. Además tiene coordinadores en función de las subáreas temáticas que tenga el área y una serie de gestores. Como les digo, en total en este momento 272. Pero además de estos colaboradores que están en las áreas científicas y que participan directamente de una manera o de otra en la gestión de la evaluación ex ante y ex post, tenemos más colaboradores para temáticas un poco más concretas. Seguro que todos ustedes conocen las áreas científico-técnicas de la agencia, en las que se distribuyen todas las ayudas que nosotros gestionamos. Todas ellas están divididas en 3 grandes ámbitos. El primero de ellas es ciencias de la vida, y aquí figuran las 4 grandes áreas temáticas con sus correspondientes subáreas: biociencias y biotecnología, biomedicina, ciencias agrarias y agroalimentarias, ciencias y tecnologías medioambientales dentro de ciencias de la vida. El otro gran ámbito son ciencias matemáticas, físicas, químicas e ingenierías, en las que está pues ciencias y tecnologías químicas, energía y transporte, ciencias físicas, ciencias y tecnologías de materiales, matemáticas, producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la sociedad, y tecnologías de la información y de las comunicaciones, cada una con sus correspondientes subáreas. Y por último está el ámbito de ciencias sociales y humanidades, que también pues, está el área de ciencias sociales, de derecho, economía, ciencias de la educación, cultura, filología, literatura y arte, mente, lenguaje y pensamiento, estudios del pasado, historia y arqueología y psicología. Los 272 colaboradores que ahora mismo tenemos están distribuidos entre estas 19 áreas temáticas y entre las 55 subáreas temáticas que tenemos. Pero además del comité científico y los colaboradores, en la evaluación, quien realmente realiza los informes son los evaluadores externos. Los evaluadores externos es una evaluación por pares, remota normalmente, o que pueden participar en las comisiones técnicas, depende del tipo de convocatoria. En este momento tenemos una base de datos de expertos formada por más de 40.000 investigadores nacionales e internacionales, pero además, desde la semana pasada tenemos acceso a la base de datos de expertos de Horizonte Europa, con lo cual se nos ha ampliado de manera muy importante el número de investigadores e investigadoras que podemos incorporar a nuestros sistemas de evaluación. Pero, ¿cuál es el procedimiento que utilizamos para la evaluación y la selección de nuestras ayudas? Bueno, pues casi todas nuestras convocatorias tienen, por no decir todas, el mismo procedimiento. Normalmente se solicitan una serie de informes a expertos concretos de cada una de las temáticas o de la temática concreta del proyecto. Dependiendo de la convocatoria, el número de informes por solicitud puede ser 2 o puede ser hasta 4, como es en el caso de proyectos. Estos documentos, que son documentos de trabajo, se tienen en cuenta en el órgano que realmente valora y evalúa todas las ayudas de la agencia, que son las comisiones técnicas. Las comisiones técnicas están formadas por expertos
Depende de la convocatoria, pueden ser por ámbito, por área o por subárea. Y su función es contextualizar las valoraciones individuales en el conjunto de todas las solicitudes presentadas, y tras la discusión y tomando como base estos documentos de trabajo de los expertos, tienen que adoptar por consenso una nota final para cada uno una nota final y otra para cada uno de los criterios y subcriterios de evaluación para cada una de las convocatorias, y además realizan un informe individual justificando dicha valoración final. Por tanto, el órgano que realmente evalúa cualquiera de nuestras ayudas es la comisión técnica. Además de esto, todas las ayudas pasan luego a una comisión de selección que está formada por al menos 3 expertos que han participado en las comisiones técnicas y por personal de la Administración General del Estado, normalmente suele ser CEDET y personal del Ministerio y nuestro, y su función únicamente es sancionar las evaluaciones propuestas por las comisiones técnicas. La comisión de selección en ningún caso realiza ninguna modificación ni ninguna variación a lo que las comisiones técnicas han consensuado, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues se obtienen el listado priorizado de las ayudas que se financian de todas las áreas temáticas y con la financiación otorgada. Esta es la base de todos nuestros del procedimiento de evaluación de todas las ayudas que gestiona la agencia. Pero además de esto, como les he comentado al principio, no solo hacemos una evaluación ex ante, que parece que es por lo que más se nos conoce, por así decirlo, sino que hacemos una evaluación ex post. ¿Eso qué quiere decir? Que hacemos una evaluación científico-técnica de las ayudas, de cómo va el desarrollo de esas ayudas, e incluso después de finalización de esas ayudas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de los informes de seguimiento científico-técnicos, a través de jornadas de seguimiento presenciales que invitamos a los investigadores e investigadoras a que presenten la evolución de sus ayudas, y también por visitas técnicas que estamos haciendo a las distintas instituciones para ver esa evaluación. ¿Quién hace la evaluación de este seguimiento científico-técnico? Bueno, pues depende. En el caso de los informes de seguimiento científico, normalmente son los propios colaboradores de la agencia. En el caso de las jornadas de seguimiento, tenemos comisiones de expertos, y en el caso de las visitas, normalmente lo hace el personal técnico de la agencia. Esta parte, quizá para los investigadores, nunca ha tenido demasiado peso. Sin embargo, yo creo que es muy importante. Es muy importante no solo porque puede afectar a la posibilidad de devolución o requerimientos de devolución porque no se hayan cumplido los objetivos, etcétera, sino porque también, y eso es muy importante, afecta, y de forma importante, a la evaluación de las siguientes ayudas que solicitan los investigadores. Y esto yo creo que en general no estamos concienciados. Pero además, en toda esta parte de seguimiento científico-técnico, elaboramos informes de manera que nos ayudan a analizar el impacto de nuestras ayudas en la carrera científica, en el caso de que sean recursos humanos, en la sociedad, o en el impacto científico en el caso de que sean proyectos. Y esto nos ayuda a valorar las posibles modificaciones que puedan tener en las siguientes convocatorias, por ejemplo, ¿no? Y ya pasando, para que tengan unos datos así en la cabeza, he cogido datos del 23 porque son los que están publicados y consolidados. Este es el trabajo que hemos hecho en la agencia en el año 23. Hemos tramitado 16 convocatorias, que en el 24 subieron a 20. Hemos evaluado más de 21.000 solicitudes. Hemos gestionado o hemos realizado más de 200 comisiones técnicas de evaluación. Hemos hecho más de 11.500 informes de seguimiento científico-técnico, con aproximadamente más de 1.000 jornadas de seguimiento. Hemos gestionado más de 7.000 modificaciones de resolución. Estos son las prórrogas o cambios de investigadores o cambios de centro, etcétera. Y además hemos contestado a más de en torno a 53.000 correos para asesoramiento a los beneficiarios. Creo que con estos números se pueden hacer una idea de cuál es el volumen que gestionamos en la agencia y un poco la importancia de nuestra presencia, ¿no? Aquí tienen unos datos de las convocatorias gestionadas en el 23.
el número de ayudas otorgadas por convocatoria, el número de ayudas solicitadas, que son del orden de 23.000, en el año más de 23.000, 8.500 que son ayudas que hemos concedido, que claro, estas ayudas son las concedidas en el 23, pero realmente la mayoría de estas ayudas son plurianuales. Esto quiere decir que estas 8.500 ayudas pues las tenemos que gestionar no solo en el año en que las otorgamos, sino como mínimo 2 o hasta 5 años después, ¿no? Y aquí tienen una gráfica, bueno, pues con los números de las ayudas que hemos otorgado en las distintas convocatorias. Claramente destaca la convocatoria de proyectos de generación de conocimiento, que como he dicho antes es la convocatoria más grande, tanto por presupuesto como por solicitudes y como por proyectos financiados. En concreto, en el 23 se financiaron 3.150 proyectos, aproximadamente el 45% de las solicitudes presentadas. La siguiente convocatoria unida directamente a esta y que de mayor magnitud es la de contratos predoctorales, que se otorgaron 1.171 el año pasado. Luego está el certificado R3, pero es verdad que este no tiene financiación. Pero en cuanto a financiación, yo también destacaría las ayudas Ramón y Cajal, que se otorgaron 494 ayudas, y las ayudas Juan de la Cierva, que se otorgaron 486 ayudas en el 2023. Como he comentado anteriormente, la Agencia Estatal de Investigación es el principal órgano o instrumento que tiene la Administración General del Estado para la implementación de los planes estatales. ¿Qué es el plan estatal? Bueno, pues el plan estatal es el instrumento para el desarrollo y consecución de los objetivos de la estrategia. La estrategia que hay actualmente en vigor cubre 2 planes estatales, el del 21-27 y el del 21-23. El del 21-27 es el que está ahora en vigor, y el del 21-23 que ya se ha ejecutado. Los planes estatales incluyen las ayudas destinadas a I+D+D que se realizan desde la Administración General del Estado, y es donde se ve un poco, bueno, pues los distintos instrumentos que tiene la AGE para desarrollar la I+D+I. Me voy a centrar continúo centrándome en el año 23 porque es el año que está consolidado, cuyos datos están consolidados y por tanto corresponden al plan estatal que ya ha finalizado, pero bueno, creo que para dar una idea del peso de la Agencia Estatal de Investigación en el plan, creo que es válido. Y en este sentido, pues en estas figuras pueden ver cuál fue la financiación de I+D+I en la Administración General del Estado en el 23 por organismo, en el cual, en la primera de ellas, se destaca que el 60% de esta financiación, lo cual es lógico, corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación. Destacar que en el año 23 universidades no estaba integrado en el Ministerio de Ciencia, con lo cual, bueno, pues ahora en el año 24 probablemente sería mayor. Si nos centramos en lo que es la financiación competitiva únicamente y no la financiación directa, el Ministerio de Ciencia supone un 53% del total de financiación de la I+D+I en el 23, y si hacemos una relación entre dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación, cuál es lo que aporta la Agencia Estatal de Investigación y qué aportan otros organismos de financiación o otros en general, pues en el caso de la financiación global, la agencia supone el 39% del total de la financiación del Ministerio de Ciencia. Y si nos centramos en la financiación competitiva, que es realmente lo que nosotros hacemos, una financiación competitiva, pues las actuaciones de la agencia suponen un 55,3% del presupuesto total del Ministerio de Ciencia e Innovación. Haciendo un análisis por los objetivos que tenía el Plan 21-23 y la relación que tiene, el peso que tiene la agencia en cuanto a distribución de financiación y de otros organismos de investigación, aquí he marcado algunos de los 6 objetivos en los que estaría más involucrada la agencia, y quería resaltar, la agencia es lo que es lo marcado en azul y así en naranjita es otros, aquí es la Administración General del Estado.
Quería resaltar el peso que tiene o que ha tenido la agencia, por ejemplo, en el objetivo 4, que se corresponde con potenciar la generación de conocimiento científico y técnico de calidad a través de financiación de proyectos, que supone casi el 69% del total de la financiación del sistema de I+D+I. También quería resaltar el objetivo 9, que es el de mejorar la retención y atracción de talento mediante la implementación de carrera científica, que el peso de la agencia es más del 80% del total de la financiación otorgada en el año 23. Y por último también el objetivo 8, que también está relacionado con fomentar las vocaciones y actitudes y actividades científicas e innovadoras, que el peso de la agencia supone más de un 60% del total de la financiación otorgada por todos los organismos de investigación. Y si nos centramos más en los 4 programas estatales que formaban parte del Plan Estatal 21-23, pues aquí se ve claramente que la agencia tiene un papel fundamental, yo diría, en dos de los 4 planes estatales. Uno de ellos es en el de desarrollar, atraer y retener talento, que la agencia supone más de un 70% del total financiado, y el otro es el plan estatal para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia, que la agencia supone casi un 64% del total. Tenemos muy poco peso, por así decirlo, en el plan estatal para afrontar las prioridades de nuestro entorno, fundamentalmente porque, como he comentado antes, todas nuestras convocatorias, prácticamente ninguna de nuestras convocatorias está dirigida a prioridades concretas, sino que está abierta, pues a las inquietudes de los científicos y las científicas. Y también tenemos relativamente poco peso en el plan estatal para catalizar la innovación y el liderazgo empresarial, puesto que nosotros, fundamentalmente, nuestros clientes, como yo digo, son organismos públicos de investigación y universidades, y no tanto empresas, que solo tenemos un par de convocatorias. Bueno, una convocatoria diría yo, porque la de líneas estratégicas la hacemos en colaboración con CDTI. Y por mi parte nada más. Quiero volver a agradecer el poder haberme dado esta oportunidad. Quiero felicitar a los premiados de este premio y quería hacer una pequeña reflexión, porque creo que una jornada como esta no solo rinde homenaje al conocimiento y la creatividad humana, sino también nos recuerda que la ciencia y la ingeniería son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Por tanto, deseo que este Día de la Ciencia y la Ingeniería en Asturias sea un homenaje a quienes nos precedieron, un reconocimiento al trabajo de quienes hoy investigan e innovan y un compromiso con las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Lourdes, por la presentación general y, por supuesto, también por estas últimas consideraciones que yo creo que son muy, muy importantes. Para la Academia, la promoción de la ciencia es una de las actividades principales, por supuesto, y contribuir al mejor conocimiento de las alternativas para los investigadores, que es lo que Lourdes nos ha presentado aquí, nos parece que va en la línea que pretendemos.